Hola a todos, amigos del canal de YouTube de PokerYajedrez.com. Os habla como siempre el maestro Fi de Óscar de Prado. Y tenemos hoy aquí un nuevo vídeo, en este caso la tercera partida del Campeonato del Mundo entre Viswanathan Anand y Magnus Carlsen. Y pues una partida que ha terminado, pues yo creo que con una alegría para muchos aficionados, que ha sido la victoria de Anand ante Magnus Carlsen. Por fin Anand consigue ganarle una partida, ya no solo un Campeonato del Mundo, sino, bueno, había estadísticas ahí, una partida lenta que creo que no perdía desde el año 2010, una partida lenta contra Anand. Y bueno, la verdad que es una gran noticia, yo creo, para el ajedrez, que Anand se haya recuperado de su tremendo error y su derrota en la segunda partida. Recordar que ayer fue día de descanso y vuelve a conseguir empatar el match, cosa que bueno, ya no había hecho en el otro torneo, en el año pasado no había sido capaz de remontar, y la verdad que es una victoria que pues le va a dar moral. Y fue una partida realmente pues quizás un tanto extraña por parte de Carlsen, que se metió en una línea muy teórica, como vamos a ver, una línea bastante larga, y Anand pues consiguió una posición bastante interesante con un fuerte peón pasado y consiguió desequilibrar la lucha. Además Carlsen tuvo que pensar mucho, se apuró de tiempo y la verdad que no estuvo cómodo, y en este caso la preparación del indio pues parece ser que fue bastante profunda y que ha dado pues su resultado, ¿no? Así que vamos a disfrutar de esta tercera partida. Anand volvió a jugar de 4. Creo que claramente parece que confía más en este tipo de posiciones que en pelear contra una berlinesa. Y aparentemente tras T4 E6, bueno, Carlsen también es un jugador de Ninzoine, aunque aquí hay muchas posibilidades todavía abiertas, y Anand jugó la jugada e hizo caballo F3, ¿no? Evitando esta variante. Habían jugado el año pasado esta variante, por ejemplo, contra la Ninzo-India, una famosa partida en el match. Luego también Carlsen estuvo muy perdido con Nakamura, con esta variante, aunque acabara ganando. Es una línea que por ahí había tenido también Carlsen algunos problemas, pero claro, estaba claro que iba a venir bastante bien preparado contra ella. Entonces Anand juega caballo F3 y Carlsen juega T5 y se decide pasar al gambito de dama. Entonces vimos una línea pues bastante normal, caballo C3, alfil E7 y aquí alfil F4. Una línea que está muy de moda, la variante de alfil F4 contra el gambito de dama. Y la jugada principal de toda la vida pues es alfil G5. Es clarísimamente la más utilizada, pero bueno, esta es una apertura, una línea, una variante también bastante jugada, con más de 18.000 partidas, es la segunda alternativa principal, ¿no? Tenemos en Roque E3 y aquí caballo BD7, jugando un estilo clásico del gambito de dama. La alternativa aquí es C5, por ejemplo el propio Carlsen había jugado algunas veces así, también Kasparov había jugado variantes, este tipo de variantes, y normalmente tras peón por, alfil por y A3, o a veces también se utiliza el orden dama C2, caballo C6, A3, dama A5, este más o menos el orden, caballo C6, aquí por ejemplo es lo que os decía, ¿no? Dama C2, dama A5, torre D1, alfil E7, alfil E2, esto se vio en una partida Kramnik-Carlsen en Dortmund, que ganó el ruso, una partida en el año 2009. Otra opción aquí, por ejemplo, torre C1, se lo habían jugado a Kasparov, una partida Nielsen-Kasparov, en Reykjavik 2004, ¿no? Por poneros un par de ejemplos, sería la alternativa. De hecho, en esta posición C5 es claramente también la más utilizada. Hay más de 11.000 partidas, apenas hay 2.000 con caballo BD7, ¿no? Pero bueno, es también la moda y hoy en día se juega mucho caballo BD7. Bueno, aquí el blanco juega con C5, la variante de avanzar el peón. Es una línea que gana espacio y está bastante trillada. Se está jugando mucho en la actualidad, como vamos a ver enseguida. La idea es eso, ganar espacio en el flanco de dama e iniciar el típico plan, ¿no? de ataque con los peones, o ataque llamado de las minorías, si se dejan hacer las negras. Entonces suele ser una idea pues bastante interesante. Hay varias alternativas en esta posición. Se ha jugado, por ejemplo, dama C2, por ejemplo C5, torre D1, la partida Potkin-Yakovenko este año mismo en 2014, se ha jugado mucho también A3, de hecho el propio, por ejemplo, Carlsen con blancas había escogido esto en una partida con Rayabov, tras caballo por, peón por, y jugando contra el peón aislado, este tipo de posiciones. Partida que acabó en tablas y ha sido en medias en Rumanía en 2011. También la idea alfil E2, por ejemplo, esta la había jugado Anand contra Kramnik en Londres en 2011, esta idea.
en principio también un juego más o menos también equilibrado, siempre se puede tomar en D5, de hecho Carlsen también había jugado así ya hace unos años en Moscú 2007 contra Alexeyev cuando tenía 2700. Aquí normalmente a C por D es la mejor, comer de caballo, cambiar los caballos, se considera un poquito mejor. Y esta partida igualada pues también acabó en tablas, ¿no? Hay varias ideas aquí, pero C5, la principal, se considera en principio lo más fuerte. Bueno, y aquí tenemos un momento importante. Aquí Carlsen decidió jugar C6. La alternativa, curiosamente, es caballo H5, una jugada que es la favorita de Kramnik y que a la vez que se juega este torneo, sabéis que se está jugando el Memorial Tashir, Memorial Petrosian en Moscú. En ese torneo que empezó el día 3 y coincidió alguna ronda con ese torneo que se jugaba a 7 rondas, que terminó hoy precisamente pues, con la victoria de Grischuk, que hizo un gran torneo con 6 puntos, ¿no?, en 7 partidas. En ese torneo se jugó varias veces esta posición y también en el reciente memorial del Grand Prix, el Grand Prix de la FIDE de Bakú y Tashkent se estuvo jugando este tipo de posición. Bien, caballo H5 es la idea, ya digo, es la idea directa, es venir a atrapar este alfil que no tiene escapatoria y es una alternativa muy a tener en cuenta, ¿no? Lo primero, una partida que llamó la atención fue esta idea de una bonita victoria de Topalov ante Kramnik precisamente en Huntington Sijik 2014. Tras C6, alfil D3, G6, H4, F5, alfil H2 y bueno, B6, B4, F4, enroque, el blanco quedó mejor y acabó ganando, ¿no? Alfil E5, el propio Topalov dijo que era una idea relativamente... bueno, interesante, pero para una partida tal vez, ¿no? Quizás aquí la jugada crítica es comer en E5 y es una idea que tuvo Topalov, pero que no se está jugando mucho. De hecho, ahora no se ha repetido, ¿no? Y Kramnik ha vuelto a jugar caballo H5 sin ningún problema. En esa partida funcionó. Bueno, aquí contra caballo H5 hay dos ideas principales. La mejor parece alfil D3, pero vamos a ver, por ejemplo, alfil E2, ¿no? Esto se jugó también recientemente. B6, B4, A5, A3, C6, enroque, dama C7, ¿no? Y esto se jugó en varias partidas de la élite, como ya os digo, es una línea muy importante a tener en cuenta, y ahora el blanco jugó G3, ¿no? Por ejemplo, alfil A6 lo vimos en Gelfand Yakovenko, precisamente en el Grand Prix de Tashkent, una partida que acabó en tablas, siguió de esta manera, con torre A7, torre a B1, a B4, está, yo digo, bastante trillado. Aquí con torre A6, por ejemplo, torre a B1, y tras los cambios y caballo D3, esto lo vimos en Grischuk Nakamura en septiembre en Bilbao, en la Copa de Europa de Clubs. Como ves, hablo de una línea bastante reciente. Y aquí en vez de alfil A6, también la idea A por B4, la pudimos ver en Leko y Narkiev, también precisamente en este torneo de aquí del Memorial Tashir. Leko consiguió también cierta iniciativa, aunque la partida acabó en tablas. Y en vez de alfil E2, también la jugada muy interesante, alfil D3, ¿no? Esta parece un sitio, en principio, un poquito más activo para el alfil, y tras caballo por, peón por B6, B4, A5, como veis, esta ruptura, esta secuencia, pues va encaminada a destrozar la estructura de peones del flanco de dama, y las negras a no quedarse tan pasivas y tan restringidas, ¿no? Se suele cambiar unos cuantos peones, la torre, para que la posición negra pues sea más sólida, ¿no? Tras C6 y enroque. De nuevo una posición también interesante, que se ha jugado bastante. Aquí, por ejemplo, dama C7 sería la jugada clave, tras G3, alfil A6, cambiaron damas, y bueno, aquí hay varios ejemplos, Rajer con Krasov, Rajer contra Rustemov lo juega, el que me interesa enseñaros es torre F a 8, y tras B5, peón por C6, dama por C6 y caballo por B5, torre C8, torre 1, las negras ganan la dama, pero por las dos torres y un peón, ¿no? F5, torre C6. Esta posición se jugó recientemente en Leko Kramnik, precisamente en Memorial Tashir, hace unos días también. Una idea también interesante, partida que acabó en tablas, aparentemente el negro está bien, pero bueno, digamos que las blancas pues también tienen aquí cierta compensación, en teoría, por el material entregado, ¿no? Y tuvieron, la partida acabó en tablas, ¿no? También se puede jugar alfil A6 directamente, y esta se dio en el mismo torneo de Tashir, que da la casualidad que es una línea, ya os digo, muy utilizada. Unas rondas después, alfil A6 contra Aronian, Kramnik prefirió jugar esta idea, alfil A6. Aronian jugó caballo A4, Aronian era blancas, alfil F6, se cambiaron piezas,
y se llegó a esta posición que es ligeramente favorable para el blanco, porque normalmente este peón, esta debilidad va a ser un poquito más pronunciada que esta de D4, ¿no? Vemos la estructura, y el blanco está un poquito mejor, pero bueno, la partida acabó en tablas. Como veis, una línea muy de actualidad que seguro que ambos jugadores conocían, y quizás estando tanto actualidad extraña un poco más, ¿no?, que Carlsen se metiera en esta variante, aunque también entiendo que quizás por eso jugó aquí este C6 en vez de caballo H5, teniendo en cuenta que los jugadores estarían muy atentos a lo que sucedía en Moscú al desarrollo de esta variante, y quizás podían pensar de que, siguiendo la moda, Carlsen jugara caballo H5 y decidió jugar C6, que es una jugada que también había hecho antiguamente. Las ideas ahora son bastante similares. En cuanto el blanco juega aquí alfil D3, hay otras alternativas, pero esta es la principal. Una idea, por ejemplo, a veces jugada es mucho H3, abriéndole un hueco al alfil. Es importante esta H3 porque sería luego se va a dar una posición, la jugada 26, fijaros cómo es, donde se va a llegar a la misma posición, pero con este H3 hecho, luego lo veremos. Simplemente esto se suele jugar así, y ahora aquí, por ejemplo, H6, Vanguel y Aronian, Bakrot Aronian, es una línea que suele jugar Aronian con negras y con blancas, bastante bien. También, por ejemplo, aquí alfil B7, Grischu contra Van Hau, Hantiman Sijik, o alfil A6 directamente, Svidler Topalov, está el año pasado en Tesalónica, ¿no? También, las ideas casi siempre. Esto es muy similar a lo de la partida, ¿no? Vamos a ver esta posición después. Es curioso que esta posición, fijaros, jaque, rey E2, torre A5, dama D3, es una partida muy importante, caballo E4, esta partida acabó en tablas, pero en teoría parece que el negro está mejor. Bueno, esta posición, estas jugadas que acabamos de ver, son las iguales que en la partida, solo que el blanco se ahorra el tiempo de H3, con lo cual gana un tiempo, ¿no? Bueno, entonces juega alfil D3 y de nuevo B6. La diferencia ahora, caballo H5, podría transponer a las líneas que vimos, solo que el blanco aquí tiene una jugada un pelín mejor, si quiere, que puede jugar dama C2, atacando el peón H7, y aquí, por ejemplo, si caballo por F, por F, H6 y enroque, se dio un poquillo de ventaja en Chaisvili, Warokminsky, y en Filipov contra Guliev. Guliev jugó aquí F5 y también fue un poquito mejor para el blanco, ¿no? Entonces normalmente juega B6, B4, A5 y A3. Tenemos esta secuencia común. Aquí hay una jugada interesante, B5, que le habían hecho al propio Carlsen en el año 2010 en Rumanía, era Boris Gelfand con blancas, ¿no? Y aquí tras, en principio, alfil B7, parecería mejor la idea C por B5, pero bueno, en aquella partida jugó así, y más o menos consiguió una posición más o menos equilibrada, partida que acabó en tabla. Se considera mejor de momento aguantar con A3, y ahora tras alfil A6, la idea alfil por A6, ¿no? Esta variante alfil por A6, bueno, ya se había jugado algunas partidas, pero no es la más popular, y a raíz de una partida de Aronian se puso un poco más de moda, de Aronian con blancas. Lo normal aquí era jugar en roque, es bastante típico, de hecho Carlsen tenía también experiencia contra esta jugada. Dama C8, y aquí por ejemplo Kramnik y Ivanchuk, una partida con H3 en el 2010, Dama C2, se lo habían jugado Naivak a Carlsen en 2008, Naivak había ganado esta partida, le había ganado una partida así, con ventajilla blanca, y le había acabado ganando. Carlsen por aquel año en 2008 ya tenía casi 2800. Incluso B5 directamente, lo había jugado una partida entre Jobava y Liputian en el año 2003, y alguna reciente, pero muchos temas son bastante parecidos, ¿no? En este caso la idea, ya os digo, es alfil por A6, que es menos común, torre por A6, y de nuevo ahora el golpe B5. En roque sería, en principio, la jugada normal, más tranquila, pero la idea es B5. Toda esta idea de la variante es conseguir rápidamente un peón C pasado y avanzado, a costa de sacrificar un peón temporalmente. Dama C8 es buena jugada, aprovechando que ahora las blancas no pueden comer, ¿no?, porque se comerían C3 y C7. Bueno, aquí tenemos una posición clave, ¿no? La idea principal es un fuerte peón pasado en C7, que de momento no es fácilmente comible. El caballo lo puede apoyar desde B5, temporalmente las blancas acaban entregando un peón o incluso dos, como podemos ver más adelante. Y en principio esta es una jugada, la jugada C7 sería la mejor. Se ha jugado también caballo B5, que es una alternativa, pero tras dama por C6 me parece una peor jugada, ¿no? Caballo C7 y es una jugada un poquito peor. Creo que esta es la buena, y tras B4, caballo A5, ahora tenemos un momento importante. ¿Visteis la partida que os enseñé antes? Si os fijáis, si os acordáis,
que vimos algo así como A4, y después está el peón H3, alfil por B4, con rey E2, etc. Esa partida de Svidler contra Topalov. Bueno, yo creo que A4 aquí puede que no sea la mejor jugada, ¿no? Ahí se había jugado Karpov-Georgiev, se había jugado la jugada caballo E4, y tras enroque, que también es interesante, aquí B por A3, dama A4, G5, alfil G3, G4, caballo E1, caballo D2 y tal, la partida parecería que el negro está un poco mejor, pero bueno, es una idea a tener en cuenta. Y sobre todo la idea B por A3. A esto parece que las blancas deberían jugar enroque, y vemos que temporalmente tienen dos peones de menos, sigue el fuerte peón en C7, pero por aquí quizás la posición de las negras sea más cómoda que en la partida. Esto también se había jugado, aquí han jugado caballo H5, por ejemplo, y creo que A4, que en este caso sí que es la mejor, y tras dama C2, aquí en vez de torre A5, que fue una mala jugada en Aloizas Kebeinis contra Halkias en 2005, creo que la mejor jugada es caballo E4, torre FC1, y da una posición pues difícil de valorar. Yo creo que las blancas, por supuesto, que tienen muy buena compensación, pero las negras tienen sus bazas, ¿no? También, de momento, no es fácil para el blanco comer este peón de B6 o A4, como fue en la partida, sí que pueden comer el de A3, pero perdería un poquito de fuerza, y quizás esta posición sea mejor que la que se dio en la partida, ¿no? Como recomendación para el negro. Pero A4 es la idea primitiva, siguiendo la partida, de Aronian con Adams. Aquí se juega torre C1, por supuesto, hasta aquí ambos jugadores estaban jugando relativamente Anand rápido y Carlsen más o menos rápido, más o menos, y caballo E4, tenemos la posición clave en este momento. Anand jugó caballo G5. Había algunas partidas con caballo D2, pero de jugadores aficionados, caballo G5 es la jugada de Aronian, y es una posición muy curiosa, en teoría todavía teórica, en la cual Anand estaba jugando rápido, como luego comentaré, y Carlsen aquí se paró a pensar 32 minutos, ¿no? Es claro que no le suele gustar duelos muy largos teóricos, quizás suele desviarse antes, no meterse en líneas bastante trilladas, ¿no? Como no suele ser costumbre en él. Y el propio Carlsen comentaba después de la partida que, bueno, que Anand había estado bien preparado y que él había sorprendido en un punto, y bueno, que no sabemos exactamente en qué momento, pero que había preparado bastante tiempo el brillante, pero no mucho en esta línea en concreto, y que fue una apertura bien escogida por Anand y difícil para él, ¿no? Que por supuesto había podido jugar mejor, pero que bueno, que había estado comprendido que algo había ido mal quizás en su preparación. Aquí, ya digo, yo evidentemente o conocía la partida o simplemente algo, o trataba de encontrar alguna mejora o se esperaba alguna mejora, y aquí pensó 32 minutos para acabar haciendo la misma jugada que Adams, que fue caballo de F6. Vemos las ideas, que por ejemplo aquí parece que podría perder una pieza al blanco, pero no es así. Tras alfil por, resulta que si caballo por G5, caballo de 6. Esa es la idea de liberar la casilla de 6 para el caballo, y ahora vemos que la dama tiene que mover y nos va a costar una torre este peón, ¿no? Una idea un poquito mejor, por ejemplo, es torre A5, pero en este tipo de posiciones hay dos jugadas interesantes, por ejemplo, alfil E7, ¿no? Y si torre E8, alfil por B4, torre B5, dama por A4, hay que entregar que la torre está cazada, y aquí las blancas tienen ventaja por el peón. Los caballos no son tan potentes, y el peón de C7 es muy fuerte con las torres, y tienen una ligera, no mucha, es jugable, ¿no? Creo que aquí también, por ejemplo, A por B4, torre por B5, dama por A4, de nuevo la torre tiene problemas, se entrega la torre, caballo por G5 y enroque, de nuevo una posición pues un poquito más despejada, ¿no? En este caso, creo que es mejor alfil E7, pero aún así. Y si torre por B5, alfil por, rey por, para caballo por o rey por, dama por A4, torre A5, dama por B4, de nuevo con ligera ventaja blanca aquí, pero ya digo, no es del todo claro, ¿no? Es una posición difícil, el peón puede ser molesto a la larga, pero las negras también tienen dos caballos, ¿no? Para bloquear. Ya os digo, la jugada caballo por G5 sería mala directamente por el golpe alfil de 6, que daría clara ventaja a las blancas. Entonces, tras caballo de F6, Anand jugó caballo por E4, todavía todo teórico, y aquí caballo por E4. Una alternativa a tener en cuenta es comer de peón, para dejar libre la casilla de 5 al caballo. Es una idea, ¿no? a tener en cuenta. Y aquí, por ejemplo, si caballo de 6 directo, alfil por, creo que es interesante la jugada torre 8. ¿no? O también quizás B3, y si alfil por, rey por, dama de 2, caballo de 5, ¿no? Enroque, torre 7, entregar la calidad,
Y aquí las negras creo que tienen muy buena compensación y no deberían de tener muchos problemas, ¿no? Quizás torre 8, alfil por b4 es ligera ventaja blanca y creo que las negras deberían de jugar b3 y sacrificar la calidad. D por e4 también la dejamos ahí en el aire como una posible mejora para las negras. Y aquí vino f3 y torre a5. Todavía estamos siguiendo la partida conocida, pero Carlsen aquí volvió a pensar otros 12 minutos. Es decir, aquí muestran más o menos los relojes. Por este momento marcaba 1 hora 10 que le quedaban a Carlsen, había gastado unos 50 minutos y más o menos Anand tenía sobre 1 hora 40, ¿no? Aunque había jugado, para recordar, todavía esta posición era conocida, ¿no? para los análisis de Anand. Y aquí vino la novedad. Quiero decir que en vez de torre a5 hay un par de jugadas que podrían ser interesantes para el negro. Una de ellas es caballo c3, aunque tras caballo por, peón por y torre por parece que la posición es un poquito mejor para blanco. De nuevo la diferencia la marca el peón de c7, aunque aquí bueno, se puede seguir con b5 y digamos que es un poco mejor, pero jugable también. Y hay una idea interesante que es entregar una pieza con caballo c5 y tras peón por, por ejemplo si dama e2, b3. Creo que también las blancas están un poquito mejor. En este caso son un par de peones peligrosos, pero es una pieza de más, ¿no? Yo creo que la compensación... hombre, las negras tienen compensación aquí, pero me parece pues también una decisión pues bastante arriesgada, ¿no? Más para tener en cuenta que es una posición que no tienes preparado de casa, es arriesgado meterse aquí con negras, ¿no? Entonces, en principio jugó torre a5, y aquí sí que viene ahora lo que sería la novedad, f por e4, apenas 2 minutos, gastó Anand, que venía bien preparado con su receta, siguiendo esa partida. La famosa partida de Aronian Adras, precisamente en Bilbao, en el año 2013, había sido dama e2, a lo que había seguido dama d7, f por e4, y aquí torre c8. Sin prisa, porque el caballo no tiene forma por donde volver, y tras e por d, a por b4, torre por b5, incluso el negro quedó un poquito mejor en esa partida que acabó en tablas. Claramente esta jugada es mejor y aún encima da una ligera ventaja a las blancas. Ahora tras torre por a5, dama por a4, la torre vuelve a 5 y una jugada muy precisa del blanco, dama c6. La dama viene a atacar el punto débil de b6 y a reforzar su control en la columna c también, ¿no? Para apoyar su peón. Aquí jugaron b por a3, en principio también parece la mejor jugada. Comer de torre es peor porque puede seguir e por d, e incluso dama por d, y ahora tendríamos un segundo peón d que puede avanzar, con lo cual es más ventaja, clara ventaja blanca. Perdón, a b por a3 siguió e por d y torre por d5. Se podía dar el jaque intermedio, aquí también Carlsen pensó unos minutos, pero bueno, las blancas jugarían rey f2, no cambia mucho, y tras torre por d5, dama b6, las blancas mantendrían ventaja. Simplemente, pues en vez de estar enrocado, el rey está ahora en f2, se comunican las torres y no cambia mucho la valoración, en realidad, de la posición. Tras e por d, torre por d, aquí dama por b6. Según comentó Anand en la rueda de prensa, esta posición la había tenido ya en casa, o sea, llegaban hasta aquí los análisis de él. Se ve que ha trabajado duro teóricamente, está claro que es una posición, la jugada 24, una posición muy interesante para él, y consideraba pues que era una posición cómoda, que le gustaba y que le daba pues cierta ventaja. Evidentemente hoy le ganó la partida teórica claramente a Carlsen al entrarle en una buena preparación del indio, tiene su mérito. Y vamos a ver aquí, jugó dama d7 y aquí enroque. Tras pensar 15 minutos, realmente posiblemente sea la primera jugada nueva para Anand, o quizás quiso ya recordar algún tipo de variante, ¿no? Quizás aquí podía esperar algún otro tipo de jugada, quizás analizar algún movimiento de peón, de torre. Bueno, dama d7 también es una posibilidad, que estoy seguro. Y aquí en concreto también hay la alternativa dama a6, que también sugieren. A esta la mejor jugada sería dama c8. Y tras dama c4, ventaja blanca, ¿no? La idea, la posición, lo que os quería comentar es que se llegó a una partida, esta posición, ¿no? Aquí, por ejemplo, tras dama a6, ¿no? Torre c8, lo que os decía, una partida en la cual el peón estaba en h3, se jugó una posición así, similar, ¿no? Torre por, jaque, alfil por, torre aquí. Claro, en esa partida, con el peón en h3, estoy hablando, las negras disponían de dama g3, jaque,
dama G3 en ese momento, y se salvaban. La posición es muy similar, solo que, ya os digo, con el peón en H3. Aquí no valdría, por eso esa idea, a dama A6, la mejor jugada sería dama C8. En la partida Anand se enrocó y tras torre C8, de nuevo torre C6. La misma posición, pero con el peón en H3. Aquí dama A6, la partida era Tomaszewski y Ryazantsev en Rusia 2008, por si alguien la quiere ver. Dama A6 sería buena torre B5, torre C6 es una jugada también bastante interesante, ¿no? Reforzando el control de la casilla de 6, permitiendo que las negras jueguen alfil D6 y preparándose también pues, para doblar. Aquí ya era una posición difícil para el negro, aquí jugó G5, una jugada quizás un poco arriesgada, pero las alternativas tampoco son muy cómodas. Si alfil F6, dama B7, por ejemplo aquí alfil B4 tenemos dama B7, también una buena jugada para el blanco, parece que esto siempre da ventajilla. Avanzar el peón dama A6, el peón va a caer, tampoco no arregla gran cosa, e incluso si H6, pues de nuevo torre FC1, por ejemplo, aquí, primero para mejorar, pues también sería una buena jugada. Es una posición restringida y la principal diferencia de esta posición es los dos peones. El peón C7 es un peón claramente más peligroso y más molesto que el peón de A3. Por el resto es más o menos equilibrada. Y la fuerza del alfil F4, que también sería en este caso un poco más activo que el alfil de E7. Esta es básicamente una diferencia, pero bastante sustancial para el devenir de la partida. Vamos a ver cómo fue tras G5, jugó alfil G3, una buena idea también era alfil B5, imaginaros que si sigue alfil B4 como la partida, aquí también el blanco tiene varias elecciones, ¿no? Puede mover la torre, pero esta dama B4, dama por y dama E7, tocando G5 y F7, quedan las blancas con ventaja, obliga a sacrificar la calidad, y tras dama por y dama por van a quedar con ventaja, pero quizás da algún contrajueguillo al negro con el peón H, aunque el alfil G3 también es una buena jugada. Aquí ahora jugó alfil B4, tratando de ir a A5, es difícil la elección, si H5 torre FC1 y H4 alfil E5 con clara ventaja blanca, no hay muchas sugerencias para el negro. Tras alfil B4 viene una jugada muy fina, que es torre A1, metiendo presión sobre el peón A, en un momento determinado se va a poder tocar el alfil cuando la torre juegue, y además se va a presionar con dama A6 y torre B6, que de hecho es uno de los motivos tácticos de la partida. Aquí empezaba a escasear ya el tiempo para Carlsen y jugó alfil A5. Esta jugada ya es perdedora, pero ya os digo, aún tras la mejor, por ejemplo, si H5, podemos hacer H3, abriendo un hueco al alfil, ¿no? Si G4 cambiar y de nuevo, pues ahora dama A6, ¿no? Incluso con la idea torre B4 y torre B8, que sería un plan bastante ganador. Tras alfil A5, dama A6, la ventaja ya ahora mismo es decisiva. Alfil por C7, esto pierde, pero claro, ¿qué jugar ya en esta posición, no? Si comemos de torre, simplemente es una calidad limpia, también es una posición desesperada. Si H5, simplemente torre por A3, también debe ganar. Y si alfil B4, la idea torre B6, ¿no? Con idea de torre B8, también ganando. Con lo cual, la posición ya era desesperada. Esto pierde por la precisa dama C4. Vemos que ahora la clavada sobre la torre es decisiva. E5 tratando de complicar un poquito el juego y tras alfil por E5 entregó una calidad pero no es suficiente. Dama E7 y aquí, bueno, hay varias jugadas ganadoras. Anand escogió E6, también torre C5, torre C1 también podría valer, pero simplemente E6 para evitar ningún contrajuego y tras rey F8, si F por E6 simplemente torre C1, este es el problema, las negras van a perder más material por la clavada que sigue. A pesar del sacrificio de calidad, no se libran de la clavada. Y tras rey F8, torre C1, pues decidió abandonar porque, bueno, se va a comer otra pieza y se van a quedar las blancas con una torre de ventaja. Bueno, esta ha sido la tercera partida del match, una buena partida, una gran preparación teórica de Anand. Creo que Carlsen no sé, no estuvo bien, algo falló en su preparación o quizás no se metió en una variante en la que él debería de ser, que le gusta este tipo de variantes tan teóricas. La novedad de Anand era bastante previsible siguiendo esa partida. Creo que hay algunos momentos de mejora para el negro, en vez de A4, tomando de peón después, etcétera. Pero bueno, en lo general
el principal problema es que por lo menos fue una posición con cierta iniciativa, creándole problemas, con un fuerte peón en C7, y Anand hoy jugó una muy buena partida. La verdad que nos alegramos de esta gran recuperación. Muchos ya lo daban por perdido, sobre todo por la forma, ¿no?, de haber perdido el otro día, un error tan grave. Perder las partidas de esa manera siempre te da esa sensación de debilidad, pero sin duda es una gran inyección de moral para Anand. Esto vuelve a poner un nuevo match y quizás Carlsen, Anand gane mucha confianza y Carlsen pierda una poca confianza, y sobre todo veremos la preparación del indio, que parece que de momento es bastante buena, y hoy ganó una gran partida. Nada, espero que os haya gustado. Os animo como siempre a vuestros comentarios, a que compartáis el vídeo. También podéis ver la partida, si alguien la quiere ver, escrita en el visor en la página web, en pokeryajedrez.com. Darle al me gusta, también darle al me gusta en la página de Facebook. Seréis bienvenidos en pokeryajedrez.com. Y nada, seguiremos con los vídeos, y recordar que este miércoles se juega la cuarta partida. Magnus Carlsen llevará las blancas. Se despide el maestro Fide Óscar de Prado para pokeryajedrez.com.